Muchos dicen que el espacio es la última frontera. Y sin embargo, como ya te he comentado en la entrega anterior de esta trilogía, pese a que cerca de 2/3 partes de nuestro planeta son agua, desconocemos el 95% de las mismas. Los mares son más inhóspitos a veces que el mismísimo espacio. Explorar el fondo del mar es más difícil que explorar la superficie de otros planetas cercanos y, en comparación, sabemos mucho menos de los mares y de lo que los habita que de nuestro propio sistema solar, por increíble que parezca. Si no lo crees, voy a mencionarte que la segunda entrega de esta serie fue hecha en el año 2022. Lo que vas a ver hoy incluye muchos extraordinarios descubrimientos hechos desde el último video al respecto. Prepárate muy bien porque estas son las 7 cosas más extrañas encontradas en el fondo del mar 3. Número 7. Las pirámides de por sí son construcciones sorprendentes. Hoy por hoy causan más preguntas que respuestas, no estando totalmente claro aún para los arqueólogos ni la forma en que fueron construidas, ni todos los propósitos tras la edificación de las mismas. Así que imagínate cuánto más enigmático es encontrar una serie de pirámides perfectas en el fondo del mar y, encima, cerca de Japón, país en cuya cultura no teníamos conocimiento se practicara la construcción de pirámides. A finales de los años 80, un buzo nadaba por las profundidades de la isla Yonaguni cuando hizo el sorprendente descubrimiento que ha dejado a los científicos debatiendo durante décadas respecto a su origen y al cual se ha bautizado como la Atlántida japonesa. Muchos arqueólogos afirman que son formaciones naturales. Sin embargo, cada vez son más los arqueólogos e investigadores que afirman que la formación piramidal es evidentemente artificial y evidencia la intervención de la mano del hombre por pasajes que parecen claramente escaleras. De hecho, la principal razón por la que cuesta aceptar que sea una estructura humana es por la cantidad de preguntas que esto plantea. ¿Qué hace una pirámide en esa zona y a esa profundidad? ¿Cómo es posible que haya elementos comunes con culturas distantes como Egipto o Mesoamérica? A medio camino entre lo descabellado y el escepticismo total, la pirámide de Yonaguni guarda silencio en el fondo del mar, desafiando toda lógica y eludiendo toda respuesta. Número 6. Durante el 2024 fue identificada no tan lejos de Yonaguni, en el mar de China Meridional, algo que dejó absolutamente sorprendidos a los biólogos marinos. Una nueva forma de vida animal tan rara como sorprendente e inexplicablemente oculta a la vista humana. Este descubrimiento fue publicado el 3 de mayo de 2024, donde dieron a conocer todos los detalles de lo que vieron durante una serie de inmersiones realizadas en marzo de 2021. Llevó 3 años de investigaciones identificar a la nueva especie, que era tan extraña que se creía un espécimen mutante o deforme de alguna especie ya descubierta. La nueva especie fue nombrada Cordonopsis masupo, pero también fue apodada cariñosamente como el cangrejo portador de Masu. El animal marino es totalmente diferente a los conocidos debido a su tamaño, con un cuerpo que mide solo unos 3 centímetros de largo,
pero unas patas que superan los 8 centímetros, alcanzando una envergadura total de más de 20 centímetros en su conjunto. El número de patas es asimétrico, como se puede ver en las imágenes, poseyendo entre 6 y 8 patas, y vive a la increíble profundidad de 900 metros, en condiciones sumamente duras para la vida animal. Su cuerpo está completamente cubierto de espinas, recordando a ciertos monstruos de Resident Evil. Aún no se ha realizado ningún análisis genético de la especie, por lo que no se ha podido clasificar desde el punto de vista de la taxonomía y ha sido llamado el descubrimiento más asombroso de los últimos años por la comunidad de biólogos marinos. De los pocos documentos existentes acerca de esta enigmática y recóndita especie de cangrejo. Número 5. Durante el año 2023, un grupo de científicos, miembros del NOAA, la agencia que muchos han dado en llamar la NASA de los mares, se encontró en el lecho marino de Alaska con un objeto, o quizá los restos, de un ser que parecían sacados de los expedientes X. Esta comparación que acabas de escuchar no es mía, sino que es la cita textual de uno de los científicos que participó en el descubrimiento. Espero que nada salga o entre de ese agujero. Así comienzan las películas de terror. El objeto cosa tenía forma ovoide, es decir, de huevo. En uno de los extremos aparecía roto de adentro hacia afuera, como si una criatura se hubiera abierto paso al mejor estilo de la película Alien. Pero lo más raro es su material. El huevo es de un material metálico similar al oro, a pesar de su apariencia orgánica, y constituye, pues, uno de los hallazgos más enigmáticos que se han hecho en el fondo del mar de todos los tiempos. ¿Es acaso la cáscara del huevo de alguna criatura desconocida? ¿Qué lo rompió de adentro hacia afuera? Todas estas preguntas mantienen desconcertados a los equipos de investigación, quienes cuanto más investigan el ahora llamado huevo de oro de Alaska, más preguntas tienen. Hasta el momento, ni siquiera se ha podido determinar si es de origen orgánico o si es un artefacto. Número 4. El fondo del océano es uno de los lugares más hostiles que se conocen, y a cierta profundidad la vida simplemente ya no es posible, por lo cual son zonas estériles donde en algunos casos ni siquiera existe el oxígeno. Sin embargo, en una zona donde parecía no existir la menor forma de vida, los científicos descubrieron recientemente lo que ha sido dado en llamar un hallazgo que revoluciona la vida marina para siempre. Ya ni siquiera en el lecho del mar, o sea, en el fondo, sino bajo el lecho, de manera subterránea, se han encontrado auténticos oasis de fauna marina, viviendo a temperaturas que haría parecer a la Antártida un resort de verano y bajo una presión equivalente al peso de varias montañas. Estas formas de vida subterránea habitan en pequeñas cuevas y entre ellas se encontraron larvas de gusanos tubícolas, caracoles marinos y gusanos poliquetos. El hallazgo revela que la vida animal no solo prospera sobre el lecho marino,
sino también en el misterioso paisaje que se oculta debajo de él, en lo que parecen auténticas ciudades sumergidas, donde al parecer sí existe el oxígeno a diferencia del lecho. Estas cuevas bajo el lecho del océano, con formas de vida desarrolladas y grandes pasajes interconectados, marcan un antes y un después en la biología marina, ya que si bien es cierto que se sabía de la existencia de microbios en estas áreas subterráneas, es la primera vez que se reportan animales más grandes habitando este entorno. Y lo más sorprendente es que todo apunta que más adentro y más profundo de estas cuevas abisales subterráneas podría haber incluso más formas de vida y de mayor tamaño, todas ellas desconocidas por hoy. Número 3. Otro hallazgo histórico tuvo lugar en el fondo del mar durante el año 2024. Otro hallazgo sin precedentes. Otro misterio que el océano nos escupe de a cuentagotas para que no agotemos jamás nuestra capacidad de asombro. Y es que mediante algunos estudios que se estaban llevando a cabo, encontraron ni más ni menos que restos de una explosión pertenecientes a un objeto interestelar hundido en el fondo del océano. Sensores submarinos detectaron partículas extremadamente energéticas, posiblemente originadas de un evento catastrófico en el cosmos, cuya composición no se asemeja a la de ningún planeta de nuestro sistema solar. Los sensores de los investigadores detectaron ni más ni menos que el neutrino más energético jamás registrado. Los neutrinos, por definición, son partículas extremadamente energéticas. Pero la detectada causó sorpresa ya que, según los científicos, esta señal no provino de los neutrinos habituales generados en nuestra atmósfera, sino de un fenómeno cataclísmico ocurrido en algún lugar remoto del universo. Viajó miles o millones de años luz y terminó de alguna forma en el fondo de nuestros océanos. El cómo y el por qué se ignoran absolutamente. Es casi como ver los ecos de un pasado tan remoto en el tiempo y lejano en la distancia que la mente ni siquiera lo puede concebir. Y el solo intentar entender cómo llegó al fondo del océano de un pequeño planeta del sistema solar es un quebradero de cabeza para físicos, biólogos marinos y oceanógrafos. Número 2. Lo que llega hasta este puesto fue descubierto también recientemente y parece dar credibilidad a uno de los mitos más persistentes vinculados al fondo del océano, el de la ciudad perdida de la Atlántida, ya que se trata de un descubrimiento arqueológico en el fondo del mar. El descubrimiento es uno de los más grandes hechos por la arqueología en las últimas décadas, y se trata de un enorme muro, el cual se calcula, según las pruebas de radiocarbono, tiene unos 11.000 años de antigüedad. A diferencia de la pirámide de Yonaguni, sobre este muro nadie tiene dudas de que se trata de una obra hecha por el hombre. La pregunta es, ¿por quiénes y por qué? Y sobre todo, ¿cómo terminó ahí? Fue encontrado en el fondo del mar Báltico, oculto durante más de 11.000 años entre países como Suecia, Finlandia y Polonia. Informó la prensa al respecto. En una expedición submarina cerca de la bahía del Golfo del Norte de Alemania, un equipo de arqueólogos subacuáticos se encontró con una concentración sorprendente de piedras que se extendía a lo largo de casi 1 kilómetro.
es una construcción humana. Lo sorprendente es que en la fecha que se asigna a la construcción, o sea, hace 11.000 años, no se conocía en el hombre primitivo capacidad alguna de construir semejantes megaestructuras, por lo cual es un hallazgo que desafía la mismísima historia y prehistoria como la conocemos. ¿Por qué hombres de la edad de piedra construirían un muro de esa magnitud en esa zona? ¿Acaso existían civilizaciones antiguas más avanzadas de lo que en realidad suponemos? Todas estas preguntas nos vienen desde el fondo del mar una vez más, desde las paredes del muro más antiguo jamás descubierto, el cual no estaba sobre la superficie de la tierra, sino hundida en lo profundo. Número 1. Lo que se queda con el puesto número 1 es algo que ha roto un récord recientemente. El problema es que no se sabe por cuánta diferencia lo hizo. Se trata de un agujero, del abismo más profundo jamás descubierto en el planeta Tierra, y no está sobre tierra, sino en el fondo del mar. El problema es que hasta hace poco este enorme abismo era considerado tan solo el segundo más profundo tras la fosa llamada Dragón del mar de China, que tiene una profundidad de 301 metros bajo el nivel del mar. Pero cuando se intentó medir su profundidad real durante el año pasado, literalmente se encontraron con que este agujero en particular no tenía fondo. O por lo menos, era imposible detectar su fondo, ya que ni siquiera el sonido, que normalmente viaja bien en el agua, puede rebotar en el mismo. El abismo se traga los ecos de las ondas acústicas de alta frecuencia antes de que puedan penetrar a más de 274 metros de profundidad. Se sabe, pues, que tiene más de 300 metros de profundidad por debajo del fondo del océano, pero se ignora cuánto más tiene, lo cual ha dejado a todos los investigadores sorprendidos e intrigados, con algunos preguntándose exactamente qué es lo que hay allí abajo. ¿Acaso habrá vida? ¿Cómo serán las formas de vida ahí? El agujero impenetrable se encuentra escondido en una bahía de la península de Yucatán y es por mucho el descubrimiento más sorprendente sobre el fondo del mar que se ha hecho en los últimos años, al menos desde que publiqué el video anterior de esta saga. El agujero azul de Tam Ya, frente a la costa del sureste de México, se considera el día de subido este video el más profundo del mundo. Desde arriba, el abismo de 150 metros de diámetro parece la pupila de un ojo. Como verás, el año 2024 fue próspero en descubrimientos sorprendentes en el fondo del mar. Y lo dicho antes, es tan poco lo que sabemos, tan lento lo que avanzamos que cada año más y más preguntas se suman a la lista de misterios del mar. Los misterios más grandes que conoce la humanidad y, visto y considerando que estudiamos también el espacio, eso es mucho decir. Si el video te gustó, apreciaría mucho tu pulgar arriba y también tu comentario. A veces, esa es la mejor parte del video. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.